y pongámoslo acá en modo grande. A ver, esto del estudio es como una relación entre el riesgo de desnutrición y relacionado con algunas enfermedades, ¿no? Pero bueno, no es como lo que me interesa todavía. Veamos las conclusiones. Dice, el riesgo nutricional se observó claramente en el estudio. Los pacientes desnutridos con clase B y C tuvieron tiempo de estar hospitalizados más largos, tuvieron mayor riesgo de muerte, mayor incidencia de sepsis. Sepsis es una infección generalizada o en algún órgano blanco, mayor incidencia de neumonías, mayor incidencia de escaras. Ya les dije que escaras eran úlceras por presión, mayor incidencia de deficiencia de las suturas. Entonces, todo eso se relacionó con que el paciente estuviera malnutrido. Entonces, miren lo que la desnutrición puede hacer. Aumenta el riesgo de todo. Y dice acá, hay un mayor riesgo de morbimortalidad asociado a una alteración del estado nutricional. Y lo que yo les decía en la clase de úlceras por presión, yo les decía que ningún paciente que esté malnutrido va a sanar rápidamente. Para que un paciente cicatrice o sane una herida rápidamente, ese paciente tiene que estar muy bien nutrido. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, acá hay un caso de estudio. Me encantan estos casos clínicos. Dice, un hombre de 80 años de edad, previamente sano, fue hospitalizado hace 10 días por un episodio de diverticulitis. El paciente estuvo sometido durante 3 días a órdenes de nada por vía oral. O sea, nada por vía oral es que no se le va a dar ni siquiera agua. Luego se le reiniciaron los alimentos, pero estaba anoréxico. Pasados los 7 días, ha ingerido alimentos primordialmente líquidos. No vomita y sus heces son de consistencia normal. El paciente informa que ha tenido diarrea durante 5 días. Antes de su ingreso al hospital, antes de la internación pesaba 75 kilos, sin variaciones evidentes. El examen físico no parece haber cambios significativos de su composición corporal, sin embargo está pesando 69 kilos. Es decir, que ese paciente en 5 días perdió 6 kilos, bastante, ¿no? El diagnóstico nutricional lo pone en interrogación. Entonces acá ya empieza lo que es la presentación como tal. Entonces, ¿qué es el soporte nutricional? Dice, es la provisión de nutrientes por vía oral, enteral o parenteral como intento nutricional y terapéutico. Esto incluye, pero no está limitada a la provisión de soporte nutricional enteral o parenteral, sino también al aporte de nutrientes terapéuticos para mantener y restaurar el estatus nutricional normal y la salud. Entonces, soporte nutricional hay 3 formas, ¿no? Vía oral, que todos la conocemos, vía enteral, que es por sonda nasogástrica principalmente, o sonda nasoyeyunal, y la vía parenteral, que es nutrición por vena, ¿ya? Esas son las diferencias. Vía oral, enteral y parenteral. Objetivo, reconocer cuando el soporte nutricional debe ser garantizado, cómo evaluar nutricionalmente a los pacientes y escoger la ruta nutricional, suplementos, elegir si va a ser enteral o si va a ser parenteral, o incluso hay situaciones mixtas, es decir, cuando un paciente tiene, por ejemplo, la oral y la enteral al mismo tiempo, o tener la enteral y la parenteral al mismo tiempo, ¿ya? Nunca va a ocurrir, por ejemplo, que tenga oral y parenteral a la vez, porque es que si tiene oral, pues ¿para qué le conecto la nutrición por vena? Está comiendo, ¿cierto? Es como sería ilógico. Sería como cuando un paciente tiene
una saturación de 95 y le pongo cánula nasal o le pongo mascarilla de oxígeno, ¿cierto? Uno dice, pero ¿por qué le están poniendo eso si está saturando a 95? ¿Cierto? No tiene sentido. Entonces, nunca va a ocurrir que un paciente tenga, por ejemplo, oral y parenteral a la vez. Eso no tiene razón de ser, eso no tiene sentido. Es un absurdo. Pero sí puede dar mixtas, por ejemplo, oral y enteral. Eso sí puede pasar. O enteral y parenteral, ¿ya? Pero nunca oral y parenteral, porque es que si está comiendo por boca, ¿por qué le voy a conectar eso a una vena? Entonces, no, esa situación sí no se da. Eh, a no ser pues que hay un caso extraordinario, un caso excepcional, ¿sí? Que ese paciente tengan que nutrirlo sí o sí y de eso dependa su futuro tratamiento. Pero generalmente, vuelvo y lo digo, o sea, no conozco casos de un paciente que tenga vía oral y parenteral al mismo tiempo. Prescripción del plan nutricional, discutir los beneficios y las complicaciones del soporte nutricional y describir cómo se monitorean los pacientes que reciben soporte nutricional. ¿Por qué la nutrición es tan importante? Porque si usted no come se puede morir de hambre. Básico, ¿no? Entonces, cuando veíamos lo de los micronutrientes y los macronutrientes, veíamos que habían como dos tipos de malnutrición, ¿no? Dependiendo de qué estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, si se trataba de macronutrientes, si se trataba de macronutrientes, entonces a ese tipo de malnutrición le llamábamos malnutrición o desnutrición proteico-calórica. Pero si era por vitaminas y minerales, a ese tipo de malnutrición le llamábamos el hambre oculta, ¿se acuerdan? Entonces, miremos acá, dice, las enfermedades aumentan el gasto metabólico. Oh, eso es muy cierto. A ver, Jessica está tratando de unirse ahí. Bueno, los pacientes enfermos aumentan el gasto metabólico. Eso es muy cierto. Estar enfermo ya de por sí hace que tu metabolismo se acelere. Y si el metabolismo se acelera, pues va a haber más gasto de energía. ¿Ya? A ver, pongámoslo por acá. ¿Qué pasa cuando una persona está enferma? Generalmente cuando una persona está enferma, por ejemplo, si en el caso de una infección, si es una infección, hay una bacteria o hay un virus causando una infección, generalmente se produce una respuesta que es la respuesta del sistema inmunológico, que es el sistema de defensa. Esa, esa respuesta va a generar un gasto metabólico. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a empezar a producir más neutrófilos, más macrófagos en masa, ¿cierto? Más linfocitos, más glóbulos blancos en general ante esa infección, ¿sí? Para combatir esas bacterias o esos virus. Por lo tanto, ese aumento en la producción de glóbulos blancos, pues no sale de gratis, ¿no? Tiene que salir de algún lado esa inversión de energía. Pues esa energía para esa producción sale del metabolismo. Por lo tanto, se dice que aumenta el gasto metabólico. Entonces, el paciente va a requerir comer bien, estar bien alimentado. Entonces, una persona que está enferma y no está, y está mal alimentada, está desnutrida, pues va a pagar más los platos rotos, ¿sí? Los pacientes injuriados o gravemente enfermos padecerán autocanibalismo. Lo pone entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que sea así tal cual. Pero para que nos vayamos haciendo una idea, el cuerpo se come a sí mismo. Por eso dice autocanibalismo. ¿Ya? Hay una necesidad imperiosa de mantener la masa magra corporal.
La proteína es la que da las funciones. Y hay una necesidad de pelear contra la infección y una necesidad de curar las heridas. Entonces, todo eso genera un gasto de energía. ¿Ya? Entonces, por eso se necesita que un paciente enfermo esté muy bien alimentado. A ver, subamos esto por acá. Y miren lo que dice acá el título. Dice, hay un catabolismo persistente. ¿Qué les decía yo que era el catabolismo? La destrucción, ¿no? La degradación de las moléculas grandes en moléculas más pequeñas. ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía que los carbohidratos se convertían en glucosa, las grasas en ácidos grasos y lípidos, y las proteínas en aminoácidos. Entonces, lo que nos está diciendo es que el catabolismo persiste, e incluso si el paciente no se está alimentando, sigue existiendo el catabolismo. Por eso decía allá atrás que el cuerpo se autocanibaliza. Entonces, miren lo que pasa. Se disminuye la masa muscular, se disminuye la proteína visceral, se disminuye la función orgánica y se disminuye la respuesta inmunológica cuando el paciente está malnutrido. Entonces, la masa corporal magra, ¿cuál es? Esta, la de los músculos, ¿sí? Hay una capa de grasa como actuando como reserva, ¿sí? Entonces dice acá, puede haber, movamos esto por acá, puede haber una pérdida del 30% de la masa muscular, de la masa corporal magra, para que se hagan la idea. Entonces es como si el cuerpo se comiera a sí mismo sus propios músculos, más o menos para que se hagan una idea de lo que estoy tratando de explicarles. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que está muy malnutrido y que está enfermo, ustedes no lo van a ver así con este físico. Ustedes lo van a ver delgado, desnutrido, que pareciera que tuviera anorexia. ¿Ya? Eso es lo que pasa en las enfermedades y que además el paciente esté con malnutrición. ¿Ya? Esa masa muscular que ocurre acá en los fisicoculturistas, por ejemplo, los que alzan pesas, los que hacen ejercicio, los que van al gimnasio, ese aumento muscular, en la masa muscular, ¿por qué se da? Porque se alimentan muy bien. Pregúntenle a cualquiera que, digamos, vaya al gimnasio y tenga músculos grandes, pregúntenle cuál es su hábito alimenticio y te va a responder que come muchísimo. La gente que tiene músculos grandes es gente que come gran cantidad de proteínas. Para mantener estos músculos, eso no es de gratis. Eso no es solo hacer una rutina en el gimnasio y alzar pesas, no. Esa es la parte que no te dicen, ¿ya? El que se mete de lleno en el mundo del fisicoculturismo sabe que para mantener músculos grandes, no basta solo con alzar grandes pesos, tiene que también comer grandes cantidades de proteína. Y por eso ustedes van a ver que los fisicoculturistas y en los gimnasios venden unos tarros eh, de proteína, unas proteínas en polvo que ellos ingieren. Y si no hacen eso, entonces hacen, por ejemplo, la famosa de tomarse una ponimalta con 5 o 6 huevos crudos día de por medio, o a veces hasta todos los días. Y eso tiene un costo. No sale nada barato esa dieta. La famosa dieta de la ponimalta con 6 huevos crudos. Y entonces, ¿qué es lo que le están metiendo ahí al cuerpo? Bastantes calorías, ¿sí? Que una persona que no haga ejercicio, no alce pesas y se meta toda esa cantidad de calorías, pues lo que va a hacer es engordar y se va a volver obeso. Pero como ellos están entrenando, entonces no le dan tiempo a esa grasa que se vuelva un Michelin, ¿cierto? Que no se vuelva una llanta ahí en el estómago, sino que como están entrenando, están en constante ejercicio, toda esa dieta hipercalórica se convierte en músculo, ¿ya? Entonces, el paciente desnutrido está teniendo el proceso contrario, ¿sí? Entonces va a tomar de esta reserva de músculo para producir energía.
Dice acá, ¿cuándo se debe ser garantizado el soporte nutricional? Dice, cuando no sea posible alimentar al paciente por un periodo mayor de 5 o 7 días. Cuando un paciente ha estado, por ejemplo, en situaciones de cirugía, de shock, ¿cierto? Pacientes previamente malnutridos, pacientes de alto riesgo, pacientes que han tenido trauma, pacientes que han estado, pacientes con heridas por quemaduras y pacientes con sepsis. Estos son los, digamos, los pacientes que más tienen riesgo de tener malnutrición. Entonces vamos a ver lo que son los tipos de desnutrición. Básicamente son dos. No sé si de pronto hasta la fecha hayan descubierto un tercer tipo, pero hasta donde yo recuerdo siempre han sido dos. Uno de ellos es el marasmo y el otro es el cuasiorco. Este es el cuasiorco y vamos a verlos cada uno. Entonces, el marasmo, miren acá, es más crónica y el cuasiorco es más aguda. El cuasiorco está más relacionado con la pérdida de proteínas o con una dieta muy baja en proteínas y el marasmo está más relacionado con una pérdida de todo. O sea, no hay, todo se pierde por igual. Entonces, miremos acá, esta es la típica del paciente que es habitante de la calle. Esta es la que vemos en muchos pacientes habitantes de la calle, indigentes, ¿cierto? Entonces, miremos acá, dice, hay una deprivación del aporte calórico. ¿Y quiénes eran los que aportaban calorías? Los macronutrientes, ¿se acuerdan? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, hay una disminución en el aporte de esos tres grupos. Entonces, el paciente empieza a quemar de su reserva. ¿Y cuál era la reserva que yo les decía que se quemaba? Esta, la de los músculos. Entonces, miren cómo están sus músculos. No hay nada, ¿cierto? Ni músculos ha de tener. Miren, por ejemplo, este otro señor acá. Miren esas piernas. ¿Ustedes ven músculo ahí? Para nada, ¿cierto? Esa pierna no se ve con músculos de nada, ¿sí? Está casi en los huesos. Entonces, ese es el marasmo, ¿ya? Disminución de la masa muscular, lo que acabo de decir. Ausencia de la grasa subcutánea, esa también. Y al perder esa capa de grasa subcutánea, también está expuesto a úlceras por presión. Compromiso de la función inmunitaria, el sistema inmunológico se debilita. Entonces la persona, por ende, está más propenso a sufrir de enfermedades. Entonces, esta es la realidad que vemos en muchos hospitales públicos de este país, de Locombia. Y este tipo de malnutrición se ve mucho en África, ¿no? El cuasiorco. Entonces, miremos acá lo que dice el cuasiorco. Miren los niños allá en África, cómo se ven. Entonces, tú los ves casi en los huesos, pero ves que el abdomen, es decir, en lo que es todo el estómago, la barriguita, bueno, el nombre técnico es abdomen. El abdomen está hinchado, ¿sí? Está inflamado. Entonces tú ves como si ellos estuvieran regordetes en el abdomen y el resto del cuerpo en los huesos, en los meros huesos. Ese tipo de malnutrición se ve mucho en África. Pero eso no quiere decir que acá en Colombia no exista. No más vayan a La Guajira. Tenemos aquí, Colombia tiene de todo. Corrupción, guerrilla, de todo. Entonces, no más es ir a ciertas zonas de La Guajira, de la Amazonía, del Chocó, de San Andrés, de Tumaco. Hay ciertas zonas donde se ve un nivel de pobreza tan triste, tan lamentable, que tiene uno como que ver casos de niños así. Se ve mucho en niños se ve mucho. Entonces miren lo que dice, hay una depresión de las reservas de proteína visceral, hay una combinación de estrés metabólico con disminución del aporte de proteínas y calorías, y hay hipoalbuminemia. Es una proteína importantísima que está en la sangre. Es la segunda proteína más importante de la sangre. La primera es obviamente la hemoglobina, ¿no?
Yo les decía que la hemoglobina es una proteína. La segunda proteína más importante de la sangre es la albúmina. Entonces miren lo que dice acá, hay una hipoalbuminemia, hay una disminución del nivel de albúmina, que es otra proteína. Hay edemas, ¿qué es edema? Edema es retención de líquido. E hígado graso. Entonces, el abdomen está con edema. O sea, por eso es que está hinchado. O sea, lo que ustedes están viendo ahí, esa hinchazón en el abdomen, no es que hayan estado gorditos antes, no. No es una reserva de energía, una reserva de grasa o de calorías, tampoco. Lo que ustedes ven en el abdomen inflamado es simplemente acumulación de agua, es edema. Esa es la definición de edema, retención de líquidos en tejidos. Entonces hay un edema en el abdomen. Deficiencias de la función inmunológica, lo mismo, el sistema inmunológico aquí también está debilitado. Y bueno, este sería el tercer tipo de, de malnutrición, trastornos mixtos, que sería una mezcla del cuasi-orcor con el marasmo. ¿Sí? Entonces dice acá, es marasmo más estrés metabólico. Entonces sería acá como está este señor. Bueno, cambios antropométricos y de laboratorio por tipo de nutrición. Entonces miremos acá, acá están los tres tipos de malnutrición, marasmo en esta columna, cuasi-orcor en esta columna y el mixto en esta columna. Entonces, como podemos ver, el mixto tiene de todo, le pasa de todo a ese pobre señor. Entonces miremos acá, el peso, en el marasmo hay una pérdida muy fuerte, vea, que hace que empezamos, ya me está marcando tiempo. Hay una pérdida excesiva de peso. En el cuasi-orcor varía, puede que sí, puede que no, más o menos. En el mixto es fijo la pérdida de peso. Acá cambios en el metabolismo, el marasmo disminuido, cuasi-orcor más o menos, y en el mixto es fijo. La disminución de la albúmina en el marasmo casi no se da. Puede, en algunos casos puede que sí, puede que no. Entonces es variable. Pero en el cuasi-orcor es fijo, porque hay una pérdida total del aporte de proteínas y de la reserva de proteínas. No, o sea, no hay nada, no hay nada de proteínas. Y los linfocitos en el marasmo pueden verse afectados en algunos casos no. En el cuasi-orcor es fijo. Y la respuesta inmunológica, el sistema inmunológico, en algunos casos sí, en algunos casos no, aunque la tendencia es que sí, la tendencia es ir a la baja. Y en el cuasi-orcor también. En el mixto, como es una mezcla de ambos, pues siempre va a estar todo disminuido. Va a haber pérdida de peso, va a haber pérdida del metabolismo, hay pérdida de la albúmina, hay pérdida de linfocitos y hay pérdida de la respuesta inmunológica. Y bueno, miremos acá esta otra, dice inanición por ayuno, o sea, el famoso huelga de hambre, ¿no? Y acá tenemos este caso de Gandhi, ¿no? Famoso líder de la India que inició la revolución pacífica, ¿no? Este tipo sí fue un duro completo. Logró lo que casi nadie en la historia ha logrado, que se reconocieran los derechos de la India y inició una revolución para independizar la India de Inglaterra, que es que la India, y eso está en los libros de historia, la India hace muchos años fue una colonia de Inglaterra y a ellos les costó mucho, mucho independizarse. Entonces, él inició una huelga de hambre donde invitó a la gente a no comer porque los estaban matando. Al que protestaba de forma violenta, lo mataban al instante. Entonces él dijo, pues vamos a hacer una revolución que no sea violenta. Bueno, acá tenemos lo que es injuria e inanición.
Miremos, este da mucho pesar, en el rostro se ve que es joven. Entonces miremos acá eh, a estos pacientes parece que los hubieran, como si hubieran sufrido alguna herida acá, ¿no? Y este aro plateado, esto es sulfato de plata, me imagino que es para que cicatrice más rápido el tejido. Pero miren este otro paciente, este paciente le han abierto acá, ¿cierto? Aquí le han abierto, le han perforado para sacar una parte del intestino hacia afuera y por aquí le han introducido las sondas para alimentar. Entonces son casos muy extremos, casos bastante extremos. Este se ve que está como consciente, pero este sí lo veo como bien ido, bien profundo. Entonces, a esto es lo que yo me refería cuando les decía que el cuerpo se come a sí mismo, ¿sí? El cuerpo se autocanibaliza. Ay, este da más pesar. Este se ve que es como una niña. Parece una niña. Y lo mismo. Vean que no está tan grave como estos de acá. Esto de acá, esto es, parece una traqueotomía. Y esta otra es como una sonda, supongo que para aspirar, porque no creo que sea de alimentación. Esta ya la vimos. Estas son las mismas. Son las mismas, pero miren acá. Estas las han tomado como en otro ángulo, como para mostrar que los están alimentando con soporte. Entonces, a este aquí, esta que va aquí al pañal, bueno, esto no es un pañal en realidad, esto es como el que cubre la herida. Este de aquí que sale de acá, esta es sonda vesical, esto es para que lo orine, esto va al pene. Pero estas que van acá, miren, aquí hay una y aquí hay otra. Esta que viene aquí pareciera una sonda como para drenarle algún líquido, no sé. No creo que sea alguna sonda para alimentarlo al estómago, porque la alimentación es esta. Esta sería la alimentación. Esta estaría yendo, yo creo que directamente al yeyuno. Una yeyunostomía, se llama así, una yeyunostomía. Es decir, una perforación, una ostomía, pero que va directamente al yeyuno para alimentar. Yo les decía en la presentación del sistema digestivo que el yeyuno es la parte del intestino delgado que pues más hace absorción, ¿no? El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es la parte que conecta con el estómago. Es la parte donde se mezcla los alimentos con la bilis, con el jugo pancreático. Y el ilion es la que se conecta con el intestino grueso. Entonces, el yeyuno, digamos que es la parte donde más se absorben nutrientes. Entonces, por eso es que hay, por ejemplo, sondas nasoyeyunales y hay yeyunostomías. Las sondas nasoyeyunales, pues son sondas que se colocan desde la nariz, por eso el naso, y van hasta el yeyuno, ¿sí? Entonces, si tuviera el paciente una sonda nasoyeyunal, le veríamos una sonda en la nariz, ¿ya? Pero miren que en la nariz no tienen nada, sino que directamente la tienen acá. Este paciente, bueno, no le había visto bien este lado. Este otro lado aquí tiene una ostomía también, miren acá. Tiene acá y tiene acá. Este, asumo que la de alimentar, pero esta de acá, no sé si es para que le elimine por materia fecal o qué. No le había visto esto, pero esto aquí es una galleta de ostomía. A ver, veámoslo. Creo que es este mismo paciente, pero es que desde este otro ángulo no se le ve la... bueno, acá está la ostomía. Sí, señor.
Sí, señor. Esta es la ostomía. Supongo que entonces esta otra será para las heces fecales. Sí, señor. Esta es una ostomía. Aquí se ve la galleta. La galleta es esa parte como de plástico, como una tapa plástica que está pegada a la piel. ¿Sí? Esa sería es que no sé si puedo aumentar con zoom. No, creo que no. Para que se vea bien aquí la ostomía. Pero sí, él aquí tiene dos. Tiene tres entradas. Válgame Dios. Tiene tres entradas. Aquí no tiene nada en este momento. Pero acá ya le han puesto algo aquí. Este parece el antes y el después. Este parece el antes, porque miren que acá la herida está en fresco, esta que tiene acá él. Y miren lo que acá no tiene esa misma característica. Miren la característica de esta herida. Y ya no está aquí, ya le ha sanado en parte. Miremos las fechas de las fotos. Dice 3/7/2003. Y esta acá dice el 17/7/2003. Sí, este es el después. Aquí ya le ha cerrado la herida un poco. Entonces, miren, acá le han puesto otra sonda. Tiene tres sondas. Tiene esta y tiene esta por la ostomía. Ah, y acá tiene una sonda vesical, más hay 4. El paciente tiene más ondas que para dónde. Está rompiendo un récord. 4 y a ver. Y esta parece otra. Se ve bien color metálico, pero es por la plata. La crema sulfato de plata.